La elección son los caminos que tenemos las mujeres para lograr derechos. El encuentro sembró ese camino. No tenemos otro sistema. Votemos, pero votemos bien. Votemos a quienes realmente van a defender nuestros derechos como ciudadanas, ciudadanes y como mujeres fundamentalmente. Radio Caput. Es el programa de todas, de ustedes, nuestro. Esas cosas. El encuentro sembró ese camino. En Caput Hay muchas fuerzas para luchar y dar vuelta a esta situación. pasan cosas. Mi pueblo, Cinco Saltos, Río Negro. Hola, desde Bahía Blanca. En la ciudad de Gualeguaychú. Soy Leo de Chosmalal. Hola, soy Valeria de la ciudad de Córdoba. Hola, soy Carmen Reule de Bariloche, 94.5 Horizonte. Estamos transitando la Plaza 25 de Mayo de San Juan. Estoy en la ciudad de Buenos Aires. Ismael de Mendoza. En Villa Gesell. En Tandil. Soy de Mar del Plata. De la ciudad de Cosquín. Estoy en Santa Fe. En Salta. Desde Uruguay. Soy de Quilmes. Soy de Bellavista. Colón y San Luis. De Tucumán. Radio Caput. Porque soy una de las sobrevivientes de esa dictadura feroz. Gracias por estar siempre. Esas cosas. Radiocaput.com. Mientras todos duermen, algo muy extraño ocurre en los laboratorios químicos RX. Seguinos en Twitter, @Radio Caput, o en Facebook, Radio Caput. Voces y contexto. Un programa expansivo. Voces y contexto. Todas las voces, todas, también la tuya. Ya va a amanecer y escucho rock and roll en la radio. Un programa que no te deja tranquilo. Apago el motor para escucharlo mejor. Voces y contexto. Voces y contexto. Un programa que no se queda quieto. Se presta para el movimiento. Voces y contexto. Contexto. Rock and roll y fiebre. Van de la mano los dos. Rock and roll y fiebre. Van de la mano. Voces y contexto. En Caput. Buen día, aquí estamos en otro programa de Voces y Contexto en este 5 de marzo, jueves. Y hoy vamos a tener un programa muy lindo, yo estoy segura que les va a gustar. Tenemos acá una invitada a la que queremos mucho, pero antes de comenzar el programa les quiero contar, como ustedes ya saben, cómo se pueden comunicar con Voces y Contexto a través de la web de Radio Caput, que es www.radiocaput.com. Durante la semana nos mantenemos comunicados a través de nuestro Facebook, Voces y Contexto, y si quieren volver a escuchar el audio de cada programa, lo pueden hacer a partir de mañana desde nuestro canal de YouTube, Voces y Contexto Radio. Como siempre les comento, si quisieran recorrer toda la producción de este ciclo de Voces y Contexto por Radio Caput, como el ciclo anterior en Arinfo, pueden hacerlo entrando a nuestro blog, que es www.vocesycontexto.blogspot.com. Y como siempre esperamos la comunicación vía WhatsApp, que puede ser al 15 3378 1859. Nada como ir juntos a la paz. Voces y contexto. Voces y contexto. Todas las voces, todas. Pero no. Un programa lleno de incorrecciones políticas. Nada como ir juntos a la paz. Voces y contexto. Le damos la bienvenida a nuestra amiga Silvia Pizarro. ¿Cómo estás? Silvina Pizarro, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno,
Estamos muy contentos de que hayas venido aquí al estudio de Radio Caput y les comentamos a nuestros amigos que la convocamos a Silvina en su doble condición. Primeramente como poeta, y vamos a hablar extensamente sobre la presentación que hizo de su primer poemario, y después en su calidad de comunicadora cultural. Ella tiene una muy larga, a pesar de su juventud, tiene una muy larga trayectoria en cuanto a difusión de cultura, es difusora a través de la prensa de distintos eventos culturales, en especial de la vida del teatro. ¿Es así, Silvina? Sí, me especialicé en teatro independiente, en mi rol como comunicadora. Claro, y yo rescato algo que vos misma escribiste, la creatividad y el compromiso junto con la constante mirada crítica que preside, digamos, que anima tus trabajos como comunicadora cultural. Es como un concepto clave para mí, sí. ¿Y eso qué implicaría? Esa creatividad y compromiso con esa mirada crítica. Y porque insertar a un espectáculo de teatro independiente en los medios de comunicación es una tarea compleja que requiere, yo creo que requiere principalmente de un compromiso grupal y emocional. Yo no difundo obras con las cuales no me siento parte adentro de, siempre pido de ver los ensayos antes para poder decidir, porque creo que es el único modo de comunicar arte. Hay un tema para mí que, bueno, supongo que tiene que ver con que soy poeta también, que tiene que ver con la palabra. Yo al periodista no le puedo decir esto es excelente si realmente no lo creo. Compromiso desde ese lugar, digamos, lo que más me apasiona de mi laburo como agente de prensa, esto es desde que comencé cuando tenía 20 años, es el hecho de tener conciencia de que parte de las consecuencias de algo que yo gestiono en comunicación puede llevar a Doña Rosa al teatro. Y eso a mí me calienta, digamos, hablando mal y pronto, porque considero que el teatro independiente es un acto político, es un ritual de autorreflexión y autocrítica sobre el mundo humano que construimos todos los días. Entonces siento que hago política, de hecho, en mi trabajo. Y creatividad en el sentido de que uno siempre tiene que andar pensando en qué le puede llegar a interesar al periodista de la obra que tiene. Hay como una ley básica que es lo popular. Los artistas populares siempre interesan más que los no populares, lo cual es todo un tema, ¿no? Porque digamos, nuestro trabajo como agentes de prensa es justamente insertar en los medios artistas que todavía no están insertos en los medios y que tal vez su talento y su trayectoria es impresionante, ¿no? Sí. O sea, no tiene nada que ver el recorrido de un artista con si aparece o no aparece en los medios. Totalmente. Y la creatividad tiene que ver con eso, con, bueno, por acá no entramos, y si entramos por acá, y si entramos por acá, o sea, el estar pensando en notas todo el tiempo que puedan ser también riquísimas para el periodista, ¿no? Digamos, es un triángulo. Agente de prensa, periodista, artista, para mí también, ¿no? Hay una vincularidad triangular. Y mi rol es, por un lado, poder insertar la imagen de ese artista en los medios y, por otro lado, también oficiar de una especie de fuente de información / asistente con el periodista. O sea, si yo le soy útil, él va a precisar de mí, y que el periodista precise de mí es lo que hace que yo pueda tener laburo. Claro. Digamos, es como... Sí, es como un ciclo que se recorre. Y yo rescato... Por eso también el tema de la verdad. Sí. ¿No? El tema de la palabra. La verdad y la palabra. Sé que hay periodistas que me confirman en los estrenos que promocionan porque ya saben después de tantos años que sí, Silvina... Digamos, no tengo un criterio únicamente económico en mis elecciones, digamos. Porque es mi laburo, es lo que hago para pagar mis cuentas y manchar, pero lo artístico y lo emocional para mí es clave
a la hora de representar una campaña, de representar un espectáculo y bueno, y ahora que presenté Mi Rojo, la verdad es que para mí eso fue muy emocionante porque me di cuenta de la morosidad, si bien lo sabía porque hay muchos amigos a lo largo de todos estos años de laburo, amigos, pero en la presentación de Rojo sentí mucha amorosidad que para mí tiene que ver con que yo siempre prioricé el amor en mi laburo. Y ahora lo digo así, digamos, abiertamente porque estoy convencida ya de eso, ¿no? Sí, y bueno, yo le comento a nuestros amigos oyentes que Silvina presentó su primer libro editado de poemas que se llama Rojo, y fue, les aseguro, y yo sé que me van a creer, que fue un momento muy especial. Fue digámoslo, como un espectáculo íntimo, excelente, con una gran calidad, con una gran entrega. Me parece que con una gran originalidad, donde vos estabas junto con amigos leyendo tus poemas, pero había más, había proyección de audiovisual y había música en vivo en ese momento, especialmente compuesta para el momento. Y yo te aseguro que, y le comento a los oyentes, que yo quedé muy conmocionada, muy conmovida y muy feliz porque vi que fue una respuesta, fue todo un trabajo, toda una puesta en escena magnífica, y sobre todo vi la recepción que tuvo y la devolución que te hicieron, ¿no? Más allá de la hermosa textura de tus poemas, y realmente fue lo siento así, como un acto celebratorio de la poesía y del estar con el otro, el compartir, porque por supuesto el libro de Silvina es un libro que habla de ella y habla también de alguna manera de nosotros, en cuanto que compartimos esta humana condición y esta sensibilidad. Pero fue también un exponerse, y de una manera muy bella, muy artística. ¿Por qué no le contás a nuestros amigos oyentes cómo se fue elaborando yo lo digo, no sé si está bien, espectáculo, no sé, es una palabra que pareciera que se aplica a otro tipo de cosas, a este encuentro, a esta performance, que tampoco es una palabra muy adecuada, pero ¿cómo se gestó? Porque yo vi que te apoyaban y te querían, y no sé, creo que ellos creyeron, todos los que te acompañaron tenían muchísima expectativa y creían muchísimo en vos, como que sentí una cosa de dación muy fuerte. Sí, además, discúlpame, sí. Además les digo a los oyentes que estaba la sala del Centro Cultural de la Cooperación absolutamente llena. Sí, fue muy gratificante, fue muy fuerte para mí todo lo vivido. ¿Cómo fue? Yo no soy la misma persona después de ese jueves. Claro. En realidad, digamos, voy a empezar desde el principio porque es algo que me hace feliz contar. Además, les digo, perdón, Silvina, los poemas son bellísimos, yo se lo dije, no son poemas escritos así, bueno, son poemas, yo siento, muy, muy, muy trabajados, elaborados, cincelados, ninguna palabra es casual, hay una armonía en la selección de las palabras para gestar ese clima. Realmente me enamoré de este libro, que además tiene una tapa... Romina Salerno, cada vez que hablan de la tapa la nombro porque es una genia. La diseñadora es una genia. Sí, incluso adentro también hay algunas Leyó el libro y me mandó, o sea, la tapa que me mandó no tuvo ninguna modificación. Ah, es perfecta. Así como me llegó, dije, es perfecta. Sos grosa, le contesté. Sí. Y hay un comentario respecto de la tapa que yo tengo un vínculo del cual estoy muy agradecida con Camilo Sánchez, que es el editor de este libro. Camilo Sánchez es un tremendo editor y tremendo ser humano. Sí, digamos que la editorial se llama... El Bien del Sauce. El Bien del Sauce la conformamos los escritores. O sea, el Bien del Sauce la fundó Camilo, pero Camilo es una persona de esas que existen muy poco, digamos. O sea, él no quiso fundar una editorial con fines lucrativos. Claro. Sino que quiso fundar una editorial con calidad literaria. Esa fue su intención. Y con urdimbre grupal. Entonces, hoy la editorial, cada uno que labura con Camilo, porque
Digamos, yo a Camilo lo convoco para elaborar mi libro. Estuvimos 2 años trabajando y cuando terminamos de trabajar él me ofreció publicar con El Bien del Sauce. Él va como seleccionando lo que puede estar en el sello, que tiene que tener, no sé qué criterio tiene que tener, es un criterio muy de él. Porque cuando yo trabajé sospechamos el criterio. Cuando yo trabajaba los textos, los poemas con Camilo, todavía no sabía con qué editorial lo iba a publicar. Sabía que lo iba a publicar. Perdóname, ¿los textos nacieron con la idea ser publicados en un libro o fue un trabajo de introspección, de creatividad tuyo? Digamos, para mí escribir es como respirar. Necesito escribir. Nunca tuve el deseo de compartirlo hasta que un día revisando los poemas, que en gran parte hay muchos que entraron en rojo y otros que los estoy trabajando ahora. Me acuerdo que un día me puse a revisar los poemas que venía escribiendo y dije, acá hay un libro, porque sentí que había, bueno, por eso se llama Rojo, que había una temática en común que tenía que ver con la intensidad, más allá del terreno de la vida, ya sea el arte, ya sea el amor, ya sea la vida. Todos tenían como ese hilo conductor, que hablaban de la intensidad. Y ahí dije, por primera vez, quiero publicar. Pero no fue que escribí Rojo pensando en publicarlo, sino que un día lo vi a Rojo ya escrito y ahí fue cuando empiezo a trabajar con Camilo. Camilo es una persona, es un editor, es un orfebre de la palabra. Aprendí mucho con él y sigo aprendiendo porque seguimos trabajando. Digamos, ahora ya soy parte de la editorial con el grupo, que después voy a hablar de ese grupo porque somos una gran familia literaria, como digo yo. Pero, digamos, en los poemas, lo que sucede muchas veces es que achurando, borrando, el poema gana mucho. Sí. Que es yo estuve como muy abierta en ese sentido al principio. Hay una gran economía en tus poemas. Sí. Bueno, eso tuvo mucho que ver con el asesoramiento de Camilo, que esa parte del laburo, que fue la parte inicial, la verdad es que yo estaba muy, muy entregada, porque lo que él me comunicaba de por qué convenía sacar ese verso o esa palabra me cerraba a nivel música, a nivel contenido. De hecho, hoy escribo completamente distinto a como escribí hace 3 años atrás, hasta una gacetilla de prensa, digamos. O sea, el tema de la economía del lenguaje es algo que me conquistó, ¿no? O sea, menos es más, que creo que es como una ley para la vida, menos es más, de hecho. Y bueno, estuvimos 2 años trabajándolo con Camilo, y como yo trabajo hace 15 años como agente de prensa especializada en teatro independiente, vi muchas cosas a lo largo de estos años, de poesía y teatro, que obviamente me encandilaron. Y yo no podía presentar mi libro de otro modo que no sea así, digamos. A todo esto, o sea, yo ya tenía en la cabeza esta cosa de que quería meterle teatro a la presentación, porque tiene que ver con que lo veo todos los días, digamos. No quería que sea la típica presentación de un libro de poemas. Y además tengo el honor de ser hace 10 años la agente de prensa de Alfredo Martín, que es un director increíble, especializado en literatura. Sí. Y bueno, lo convoqué a él, me dijo que sí enseguida. Y, me imagino. Y ahí se armó este grupo que es maravilloso, la verdad. Es maravilloso. O sea, hubieron tibios conflictos que se resolvieron enseguida, que tuvieron que ver con que somos 6 en escena, entonces a veces combinar días y horarios era complejo, pero todo fluyó con mucha armonía y amorosidad, digamos. Los primeros ensayos fue muy gracioso porque, no sé, hay cosas que solamente nosotros las sabemos, ¿no? Estas cosas que son intragrupales. Hay un poema que se llama Calibán en el libro, que yo lo escribí después de ver el laburo de Marito Falcón en la obra de teatro La Tempestad de Shakespeare, que él era el Calibán.
Llegué a casa y escribí ese poema. Y en la performance Marito lee ese poema, que sabe que está dedicado a él. Entonces, la primera vez que Marito lo leyó, interpretándolo en su piel de Calibán, porque se puso en ese personaje cuando lo lee, yo me largué a llorar. Digamos, es como esta cosa de que la palabra vuelve a tomar vibración, vida, ¿no? Y después hay un poema que se llama Amistad 2, porque hay 2 poemas de amistad, sí, que está dedicado a Silvia Canter, una enorme amiga que tengo hace muchos años, actriz, dramaturga y directora teatral, que lo lee. Sí. Ella lee ese poema dedicado a ella. Sí. Entonces eso para mí fue como... Una celebración. Una celebración. Sí, verlo a Alfredo en el horno creativo, porque digamos, yo con Alfredo siempre laburé como agente de prensa, siento una profunda admiración por su arte, pero digamos, y es un excelente comunicador, además, Alfredo, ¿no? O sea, cuando pensamos las estrategias de comunicación de sus obras, me alimenta, me enriquece Alfredo. Pero ahora lo vi, como, bueno, ayer tuvimos una reunión a donde los dos dijimos que esta experiencia también nos sirvió como para profundizar nuestra amistad, ¿no? Porque claro, ya hace muchos años que trabajamos, y acá fue, digamos, Alfredo agarró mi corazón, mi alma, mi cuerpo y lo dirigió, digamos, porque rojo soy yo. Entonces fue muy... Rojo era yo, digamos, porque también eso es algo que para mí tiene que ver con la palabra y su, digamos, esta cosa que tiene tan terapéutica, ¿no? Digamos, hay cosas que están escritas en rojo que yo ya no soy más eso. Y tengo la intuición de que ya no soy más eso porque lo escribí. Digamos, hay como una cosa de sublimación que a mí me pasa todo el tiempo cuando escribo, digamos. Y ahora que estoy escribiendo, no tiene nada que ver con rojo. Claro, ya no está. No tiene nada que ver. Ya, rojo hay otra, tiene vida. Hay otra escena. Claro, ¿no? Y aparte tiene su identidad propia. Sí, es que fue un momento de mi vida también rojo. Claro. Que rojo me permitió, en todo lo que tiene que ver con el dolor, porque hay mucho dolor también en rojo, me permitió tener otro vínculo, cerrarlo y pasar a otra etapa de la vida. Claro. Que me parece que eso le pertenece al arte, ¿no? Sí, sí, es cierto. Silvina, y bueno, 2 cosas. Lo primero que te pregunté después de la presentación fue, ¿va a haber otra presentación? Sí, vamos a volver. Puede ser, porque aparte ustedes, si ustedes ven la presentación, la obra, realmente ven que hubo tanto trabajo, sí, mucho, que me parece que sería lindo volver a presentarlo. Sí, estamos pensando. No sé qué disponibilidad hay, bueno, qué posibilidad hay, pero realmente es algo muy muy lindo, muy lindo. Sentimos, creo que todos, yo percibí que las otras personas que asistieron a la presentación estaban tan conmovidas como me conmovió a mí, ¿no? Porque aparte fue un entrar lentamente al ritmo y a la calidez de rojo, ¿no? Entonces, bueno, la pregunta es esta, ¿habrá más rojo? Sí, ¿hay rojo el deseo está y, bueno, justamente ahora estamos organizando eso, nuevas presentaciones de la performance. Bueno, es una muy buena noticia. Bueno, por supuesto que cuando tengan fecha y sala nos va a gustar mucho difundirlo, ¿no? Va a ser una alegría. Y por otro lado te quiero preguntar dónde se puede conseguir rojo, dónde se puede adquirir. Actualmente se puede comprar en el Centro Cultural de la Cooperación en la librería. Sí. Y próximamente tengo que juntarme con el distribuidor del Dien del Sauce para organizar eso, que todavía no lo organicé porque hasta hace poco estuve con la presentación. Pero actualmente está en venta en la librería del Centro Cultural de la Cooperación. Bueno, es muy fácil acordarse el nombre, Rojo, de Silvina Pizarro. Les va a deparar momentos muy, muy gratos al alma, ¿no? Porque muchas veces es necesaria esa introspección para comprender mejor nuestra realidad interna y a veces también la externa. Es una manera, me parece saludable, de reconexión
Así que bueno, yo recomiendo muy entusiastamente la lectura y la reflexión de Rojo. Yo te confieso que lo empecé a leer y no me quise apurar, todavía no lo terminé de leer. Mira qué lindo. No es para leer así, qué lindo lo que me decís. Uno después de otro. No, realmente lo voy leyendo. Creo que en algún lugar leí que un comentarista dijo, bueno, que es el libro para tener en la mesita de luz, Flor de halago para mí. O en la mesita ratona, donde, no sé, frente al sillón o tu silla preferida. Sí, realmente es eso. Porque, digámoslo, bueno, yo soy muy sincera, no siempre los libros de poemas son lindos. Son muy buenos para el que los escribe, pero no sé si al otro le resuena, y Rojo les aseguro que les va a resonar internamente. Ay, qué lindo lo que me decís, muchas gracias. Sí, sinceramente, no es... Hay un periodista que yo quiero mucho, aprecio mucho, que me dijo algo muy parecido también, y la verdad que para mí es como... porque para mí es un flor de halago, porque... una problemática fuerte que tiene la poesía es lo poco leída que es. Sí. Y, digamos, este viaje del lector que es poco frecuente. Entonces, que me comenten que han podido viajar a través de los poemas, la verdad. Y además yo les aseguro que Rojo es un... Gracias infinitas. No, al contrario, no te lo mereces. Pero es un libro que se lee... que se siente desde lo afectivo, y yo le decía también a Silvina hace unos días, tiene una textura táctil. Bueno, no sé, esto corre por mi cuenta. Es precioso lo que me estás diciendo. Sí, es que es como que desde lo táctil, desde la piel o desde el sentido del tacto, también te llega, ¿no? Así que bueno, no queda más que, insistimos, tratar de encontrar este libro, y también es una forma de encontrarse con uno mismo. Antes de que vayamos a la pausa, porque se están haciendo las 1:30, quiero que, si vos querés, que me digas un poquito así, yo sé que son muchas obras, pero ¿cuáles son las obras que en este momento vos estás acompañando desde tu función de comunicadora de prensa? Estoy con Brotherhood, una comedia dramática escrita y dirigida por Anaí Ribeiro, que la recomiendo sinceramente mucho. Sí. Tiene una puesta en escena que es muy original y muy actual, muy moderna, con un mapping y proyecciones increíbles. Cuenta la historia de 8 hermanos que tienen que ocuparse de la vejez y próxima muerte de sus padres. Habla de la condición humana con muchísimo humor. Después regreso con La Fachalfarra de Witold Gombrowicz. No, perdón, es una versión libre de Ferdi Durke. Ajá. De Witold Gombrowicz. Legendaria Ferdi Durke. Sí, la primera novela del polaco, con versión y dirección de Alfredo Martín. Vuelve el segundo viernes de marzo a las 20 horas en Andamio, todos los viernes a las 20 horas, segunda temporada. Después estoy con Mónica Salvador, que es mi primera vez con Mónica, no había trabajado con ella antes, es deliciosa. Y Mónica hace 15 años que viene presentando un espectáculo que se llama Cómo tener sexo siempre con la misma persona, sí. Que es muy loco además cómo se generó esa obra, porque ella generó esa obra para despedir a una amiga que se casaba, para hacer una despedida de soltera. Y digamos, volviendo al tema de Rojo, está muy inspirada en su vida real, porque ella estuvo casada 20 años, por ende tuvo sexo siempre con la misma persona, y habla de eso el espectáculo, con un humor muy sutil, ¿no? Sin caer en... Sí. Está muy cuidado el lenguaje. Bueno, eso va a tener únicas 2 funciones, jueves 12 y 23 de marzo, en la Botica del Ángel, qué lindo, a las 21 horas. Después estoy con El Veredicto, que la viste el lunes. Sí. El Veredicto es una obra que yo digo que es una obra necesaria, El Veredicto. Y en este momento. Por eso.
porque habla justamente de, volvemos al inicio de esta charla, de la política es una acción cotidiana, digamos, en la que podemos comprometernos o no, es una decisión. Sí, pero está ahí. Pero, digamos, no es que los que nos representan solamente hacen política. O sea, la construcción del mundo depende de todos nosotros. Y eso es política. Y justamente el veredicto, bueno, cuenta un juicio con una crítica feroz respecto de los mecanismos de la justicia en este país. Y el público es el que decide el veredicto. Además, lo interesante, bueno, la obra es realmente muy, muy interesante, muy linda. Hay mucho humor, un humor muy interesante. Y saben que hay muchísimos actores en escena. Sí. Son, creo que 17. Sí, es un grupo enorme. Y la obra empieza cuando apenas uno entra, ya hay escenas. Bueno, no quiero decir más, pero es una obra total. Porque desde que uno traspone la puerta del teatro, allí se empieza a generar la cuestión teatral, ¿no? Y después, bueno, Papá Bianco y los Alonso, que creo que vos no la viste todavía. La voy a ver el lunes. No, es una obra que hay que ver, digamos. Sí, es conmovedora esa obra, y además que es un documento. Es un documento histórico de la historia del teatro argentino, porque es un biodrama, las creadoras son Ingrid Pericori e Irina Alonso, hermosas actrices, hermosas creadoras las dos, y cuentan la historia de su papá. Claro, y de toda la familia. Claro, exactamente. Sí, y de todos modos, la estructura vertebral es él. Claro. Porque, bueno, fue una figura, digamos, yo no sabía tanto de la historia porque no viví esa época, pero era como un referente. Un alquímico teatral. Un gran actor. Un gran actor, sí. Y bueno, y cuentan la historia de su familia. Lo que tiene ese espectáculo para mí es muy hermoso porque, por un lado, tiene una cosa como testimonial desde el lado del documental. Para mí es parte del patrimonio cultural esa obra. Sí. Y por otro lado, tiene una cosa que tiene que ver con lo íntimo, con el compartir lo íntimo, que es muy fuerte, ¿viste? Sí. En la última escena, que no voy a develarla, para el que no la vio, la verdad que vos decís, hay un tema que tiene que ver con lo profundamente humano, ¿no? Claro. Esta cosa de los vínculos filiales y lo que nos dejan, más allá de su rol público. Sí. Porque se las recomiendo mucho. De hecho, desde que estrenaron están con localidades agotadas siempre. Se los remerecen porque es excelente. El lunes, 20 horas del Pueblo. Bueno, aparte en el nuevo Teatro del Pueblo, que es divino. Que es una alegría, ¿no? Es una celebración ese teatro. Es divino. Es como, bueno, yo iría siempre, porque seguro que voy a encontrar cosas que me van a enamorar, ¿no? En el Teatro de eso se trata, de estar vivo, encontrar cosas que nos enamoren. Bueno, vamos a hacer ¿no? Así es, sí, es una forma de vida el enamoramiento, más allá del vínculo, digamos, de pareja, ¿no? Claro, no, el amor como potencia, claro. Sí, vamos a hacer una pausa, vamos a escuchar un tema musical. Un tema musical, por lo general nosotros acá en Voces y Contextos no ponemos música, ponemos solamente música de músicos argentinos o latinoamericanos. Pero esto es algo especial que que lo voy a dedicar a una querida amiga, Mónica, que ayer estuvimos hablando y recordando épocas legendarias donde la música era el entramado, donde el afecto y el deslumbramiento por el crecimiento y por el futuro era contexto. Así que de Carly Simon para Mónica. Espero que les guste. Strategically dipped below.
estamos en comunicación con Federico Mare. Hacemos una comunicación con Mendoza porque él vive allí. Él es de Buenos Aires, pero ya hace muchos años que vive en Mendoza. ¿Cómo estás, Federico? Es un gusto saludarte. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y bien, muy contenta porque nos interesaba mucho. Bueno, hace mucho que te conocemos así, digamos, por la referencia de algunos amigos, y tenemos en este momento la gran inquietud de conversar con vos. Le contamos a nuestros oyentes que sos historiador, que sos ensayista, docente y divulgador, y vimos el tema por el cual, digamos, nos conectamos fue un trabajo muy interesante que hiciste con respecto a este despertar en Chile, que no es solamente político, sino que es fundamentalmente cultural. De eso hablaremos luego, pero me interesaba mucho conocer tu trabajo sobre la inmigración galesa en la Patagonia, que es de reciente factura. Sí, así es. El año pasado, la IUNC, la editorial de la Universidad Nacional de Cuyo, ¿donde vos sos docente? ¿Vos sos docente? No, en la universidad no, soy egresado de esa universidad. Ajá. La editorial de esta universidad editó un libro mío que se llama El éxodo galés a la Patagonia, sí. Orígenes, trasfondo histórico y singularidad cultural de Iblanza, que es un libro sobre el proceso de la inmigración galesa en Chubut. ¿Por qué tomaste ese tema, Federico? Bueno, en el libro, en el prólogo comento un poco, reflexiono sobre el interés que tuve en escribir este libro. Básicamente me pareció que plantea un problema historiográfico muy interesante. Me gusta mucho a mí la historia-problema, que es un método historiográfico que propuso la Escuela Francesa de Annales. Sí. Disculpa, o sea, es que se escucha con muchísimo eco. Me cuesta mucho hablar por el eco. Ah, bueno. Aquí Gabriela está tratando de solucionarlo. Bueno, te decía, es un libro que escribí interesado por la posibilidad de aplicar este método de la historia-problema de la Escuela de Annales. Es un método historiográfico que se plantea que todo buen libro de historia tiene que nacer de un interrogante. Disculpa, no se escucha muy mal. Ajá. Hola. Sí, nosotros te escuchamos perfectamente. Si vos podés seguir hablando, si no te resulta muy dificultoso, nosotros te escuchamos bien, muy bien. A ver, pruebo ahí. Es muy difícil porque el eco es tan grande que se hace difícil hilvanar lo que uno quiere decir, digamos. Claro. Es un problema técnico que es un poco complejo, pero bueno, voy a tratar de seguir hablando, pero es muy difícil. Te decía que este libro ¿Hola? Sí, Hola. te escuchamos. ¿Hola? ¿Querés que te volvamos a llamar, Hola. Federico? ¿Querés que te volvamos a llamar? Sí, por favor. Cortá y Gabriela te vuelve a llamar. Bueno, cuestiones técnicas. Ahora vamos a volver a establecer comunicación con Federico Mare, que es historiador y es docente y ensayista. Y después que nos cuente por qué los galeses, por qué esta historia del éxodo galés en la Patagonia. Te cuento, Silvina, que Federico está haciendo un trabajo sumamente interesante con respecto a Rodolfo González Pacheco, que era un dramaturgo anarquista. Ah, mirá. Y que fue todo un referente cultural muy importante, con posturas con respecto a la cultura muy interesantes, y él ha hecho obras, digamos, cortas, que ese ciclo de obras se llaman carteles. Así que yo sé que Federico lo está preparando y bueno, en algún momento volveremos a conversar de esta dramaturgia anarquista. Muy interesante. Muy interesante, sí.
A ver si se puede establecer la comunicación. ¿No? ¿Qué dice Gabriela? Bueno, dice Gabriela que sigue intentando. Y por otro lado, la inmigración galesa ha sido una inmigración, yo diría, un poco atípica. No sé si vos conoces, Silvana, cómo fue generándose. Hubo un grupo de galeses, un grupo de familias que en condiciones de gran precariedad tuvieron como la visión de, digamos, ¿no?, muy entrecomillado, de esa tierra prometida. Fundan en la Patagonia un pueblo muy, muy progresista, muy pujante a lo largo de los años, que fue Gaiman, que es emblemático en esa zona. Y es muy interesante ver cómo se fue estableciendo el vínculo entre estos inmigrantes que vinieron en barcos, familias con criaturas muy pequeñas, con chicos chiquitos, con gente mayor, que venían a fundar un lugar donde vivir, donde tener sus propios preceptos de vida, y con una condición por el progreso que cuando uno visita esa zona, que por otro lado comentamos que es un lugar absolutamente árido, parece que está en un vergel. Ellos han hecho, los galeses, que además establecieron con los pueblos originarios rápidamente una excelente relación, una relación pacífica, de integración total, y los pueblos originarios de ese lugar y en ese momento los recibieron realmente con los brazos abiertos. ¿Esto en qué año fue? ¿En qué época y fue? Creo que fue a fines del principios del siglo XIX. No tengo fecha exacta, tendría que hacer mucha memoria. Me hiciste acordar, yo hace un par de años atrás trabajé con María Casiraghi, una poeta que escribió una sola novela, porque todos sus libros son libros de poesía. Y ella por trabajo tuvo que viajar varias veces a la Patagonia, y conoció a una mujer que se llamaba Petrona. Otro Dios ha muerto, se llama la novela, que la recomiendo muchísimo. Es de Alcione Editora, la editorial cordobesa. Sí. Y cuenta la historia de Petrona, que es una indígena mapuche, que fue una indígena mapuche, conmovedora esa novela, conmovedora. Y además como está escrita justamente por una poeta, tiene unas imágenes, unas metáforas, digamos, es desgarrador, ¿no? Porque la historia de ellos es desgarradora. Sí. Pero la recomiendo tanto, esa novela. Otro Dios ha muerto. Dios ha muerto. María Casiraghi. Claro. Y bueno, entonces, lamentablemente no podemos volver a comunicarnos con Federico. Quedó interrumpida la charla con él, lamentablemente. Bueno, teníamos mucho interés en conversar, pero será en otro momento. Pero seguimos comentando esta historia de los galeses en la Argentina, en Chubut. Uno ve a una hora una huella de los primeros galeses en el pueblo. Yo les comento también a nuestros oyentes que, como les decía antes, que la tierra era absolutamente árida, y ellos hicieron realmente un vergel con obras de riego, incluso llegaron a hacer una explotación de agricultura muy interesante, llegaron a tener grandes plantaciones de trigo, incluso a exportar, ¿no? Incluso ellos recibieron la ayuda de Rawson, que fue también otro destacado habitante de nuestro país, que los ayudó muchísimo. Entonces, bueno, se han desarrollado, y cuando uno visita, bueno, por ahí lo que tiene más contenido turístico es el famoso, las famosas casas de té, que siguen la tradición galesa, que bueno, que realmente es una experiencia muy linda, no solamente desde
desde lo gourmet o desde de la experiencia de tomar el té, sino el contacto con esos pobladores. Hay muchos apellidos galeses todavía en Gaiman y bueno, y es una de las, me parece a mí, no lo dijo Federico Mare, lamentablemente no tuvo tiempo porque fue mala la comunicación, pero fue una de las muy buenas experiencias inmigratorias. Y este tema lo traemos a colación también porque estamos en un momento en donde el mundo está debatiendo el tema de la inmigración, con suerte diversa, ¿no? Muchas veces con una suerte nefasta. Pero esa experiencia de los galeses en las costas de Chubut, incluso hay, por supuesto, reproducciones gráficas que grafican esa escena de cuando ellos llegan a las costas y cómo son recibidos, ¿no? Cuenta, incluso hay monumentos, bueno, hay muchos testimonios documentales de cómo fue ese intercambio. Y por supuesto estaba la terrible barrera del idioma, obviamente. Claro. Y como prueba de actitud pacífica y de intercambio, de confraternidad, una de las madres galesas le ofrece su pequeño hijo, su bebé, al jefe de la tribu que los recibe. Y bueno, son lindas historias, y a mí me parece que más allá de lo anecdótico, creo que queda la reflexión primero de como decía Federico, de esta intervención de la historiografía en nuestra vida social, y por otro lado adentrarnos en las distintas etapas y las distintas circunstancias históricas, sociales y políticas que nos fueron entrecruzando. Claro, que nos fueron conformando. Sí, claro. Y Argentina, dicho hasta el cansancio, una tierra benévola para los inmigrantes, ¿no? Y también los galeses fueron parte de esa primera inmigración. Y yo les recomiendo y les sugiero, si tienen la posibilidad de ir a este lugar, es realmente bellísimo. Conserva todavía alguna fisonomía tradicional de cómo eran las casas, las escuelas en Gales. Así que un lindo recorrido. Me hiciste acordar que yo hace rato que tengo ganas de ir para allá. Hay que ir, sí, porque después de leer esta novela, de trabajar con María, quedé muy conmovida con la historia mapuche. Sí. Así que me refrescaste ese deseo. Sí. Creo que estos originarios no eran mapuches, creo que eran tehuelches. Creo, pero claro, yo lo vinculé. Sí, Patagonia. no importa, no. Esta es válida la relación. Bueno, lamentamos que no pudimos conversar con Federico acerca de su trabajo. Les recomiendo en la revista Ofelia, que se escribe con PH, busquen a Federico Mare, que hace a través de 3 entregas, 3 artículos muy extensos analizando muy profundamente no solamente esta revuelta de Chile, sino también anteriores, valga la redundancia, antecedentes de otras revueltas, y me parece que es muy interesante el ángulo, el prisma desde donde mira Federico, que es una historia cultural de esas revueltas. Los 3 artículos de la revista Ofelia están profusamente ilustrados. Y yo creo que Ofelia, que es una revista es una revista cultural. Mira, es una qué lindo nombre cultural. Que tiene. Sí, es PH, no es F. ¿Y qué? ¿Se consigue en los kioscos de diarios? No, es una revista electrónica. Y tiene unas ilustraciones de lo que es, muchísimas veces, Silvina, te comento, nosotros hemos abordado el tema Chile. Por supuesto que nos interesa, nos preocupa, y que además miramos con mucha atención el proceso, yo no digo inédito, este proceso renovado que se da en las calles de Chile, y donde Federico lo que muestra es
cómo se refleja este cambio cultural muy profundo en las distintas manifestaciones callejeras, música, grafitis, performance. Incluso, bueno, también se habla, hay un perrito que lo llaman matapacos, que junto con los grupos de la primera línea, que es un grupo muy especial, que son jóvenes que están en la primera línea de enfrentamiento con los carabineros de Chile. Bueno, este perro también tiene su protagonista y su protagonismo, y se han hecho canciones y se han hecho recitales, y se ha hecho música, nuevas canciones, nuevas poesías. Se han reflotado viejos temas de otras revueltas. Y bueno, yo leí el trabajo de Federico y lo comento ahora. Lamentablemente no pudimos comunicarnos bien con él, pero es un trabajo para reflexionar mucho, sobre todo porque tiene toda una apoyatura, digamos, teórica, de contextualizar qué pasa con el neoliberalismo, qué pasa con los movimientos sociales hoy y cómo eso se ve reflejado en Chile. Chile tiene una larga historia de revueltas y tiene una larga historia cultural y de arte social, ¿no? Solamente recorriendo las calles de Valparaíso, uno ve allí el arte colectivo en vivo. Se encuentra a cada momento con manifestaciones y bellísimas expresiones de ese arte popular. Así que bueno, no pudimos hablar con Federico, lo lamentamos, pero algo comentamos de por dónde anda este historiador que vive ahora en Mendoza. Así que bueno, nos estamos acercando casi al final del programa. Yo quiero decirte que me encantó tu visita acá. Bueno, me gustaría que sigamos conversando, me gustaría que volvieras a presentar Rojo y que nos hagas llegar siempre las novedades teatrales, ¿no? Es decir, es muy interesante esto que vos explicabas, que vos no haces prensa de cualquier obra ni de cualquier compañía. Claro. Sí, y además les comento que hay muchísimas obras que digamos que Silvina está promoviendo o está representando a través de su función de comunicadora y de prensa. Sí, por suerte hay trabajo. Sí, y además que a mí me parece, bueno, sabes que Silvina, que siempre hablamos de teatro en este programa. ¿Vos te acordás que estaba acá con nosotros nuestra querida Sandra Paul, una gran crítica y amiga teatral, que yo siempre le digo que le extraño, ¿no? Le extraño mucho. Y bueno, realmente es asombroso qué cantidad de obras que hay. Y muy buen teatro. Claro, pero no solamente cantidad de obras, que es increíble, sino la calidad de esas obras. Sí, es impresionante. Y además yo siempre rescato, bueno, una vez hablábamos con Mauricio Cartún, ¿no? Y él hablaba de esa cosa de ceremonia y de ritual, de ceremonia compartida que es el teatro. Claro, que es me parece a mí que es dentro del arte y de las artes escénicas donde se produce un efecto... Una colectividad, se produce una colectividad. Sí, y además que siempre es distinta, es decir, y hay como por supuesto el espectador, si bien ese espectador también de alguna manera es un partícipe activo, ¿no? Porque también a uno como espectador se le van generando muchísimas emociones, sentimientos, recuerdos, reflexiones, que de alguna forma, no sé, creo, intuyo, también están desde el silencio interactuando con la puesta en escena de cada noche, ¿no? Cada noche es diferente. Sí, es única. Sí, eso es lo que tiene, bueno, la magia del teatro, sí. Y es como, dice Mauricio, que es como el arte más antiguo. Tengo entendido que sí. Ya tanto no sé yo. Pero le vamos a preguntar a él, porque él sabe todo. Ay, Mauricio, es un placer hablar con él. Sí, es un encanto de lo comunicativo que es. Bueno, yo ahora voy a hacer un taller de dramaturgia con él. Qué bien. Me encanta él como artista, como ser humano, me parece. Hemos comentado acá la vis cómica. Yo la última que fui a ver de él, que dije, no puede ser esto, no puede ser. Terrenal fue la última.
Sí. Por favor. Terrenal es para verla. Es para tenerla en la mesita de luz. veces. Es para tener el texto en la mesita. Sí, aparte la vigencia, no sé, parece grande. Porque además grandilocuente. las actuaciones, pero la vigencia del mensaje es realmente, para mí, modestamente lo digo, es teatro clásico. Sí. Es un teatro universal. Y con un vuelo. Y además con todas las lecturas por capas que se puede hacer, ¿no? Sí, el humor que manejan es muy bueno. O sea, la condición humana. Había escenas que yo decía, no puedo creer lo que estoy escuchando y lo que estoy viendo. El texto es muy elevado, muy elevado. Y bueno, yo me animo a recomendarte que vayas a ver La Vis Cómica, con unos actores increíbles, con un trabajo de esos actores, porque el texto es, me parece a mí, muy difícil. Está escrito en una clave desde lo verbal, que no es simple. Es una maravilla, esa obra es maravillosa y también es de las obras que hay que ver, no una, sino varias veces. La voy a ir a ver. ¿Por qué privarnos de ese placer, ¿no? Claro. En tiempos tan impíos, como digo yo a veces. Bueno, estamos llegando, ahora sí, al final. Y yo te agradezco de todo corazón tu presencia aquí y muchos gestos que van más allá de tu presencia aquí en este momento. Y le agradezco, por supuesto, mucho a nuestra operadora, que hoy estuvo un poco, digamos, con más trabajo de lo habitual. Renegó con esa red, con ese teléfono, pero bueno, siempre ahí está con su sonrisa y su excelente buena disposición. Queremos saludar también a nuestros oyentes, a los amigos de siempre y a los que de alguna manera u otra forman Voces y Contexto. Yo también veo que hay como una trama y como una red invisible que nos conecta y muchos somos de Voces y Contextos. Hay muchas voces y muchos contextos que necesitan ser expresados. Y Radio Caput nos permite esta posibilidad cada jueves a las 11 de la mañana. Tengamos una buena semana. Gracias. Gracias a vos, Adriana. Hasta pronto. Voces y Contexto. Voces y Contexto. Todas las voces, todas. Un programa incorrectamente político. Voces y Contexto. Llega a su fin por hoy. Hasta la próxima semana. En Caput pasan cosas. Con 3 heridas marcho. La de la memoria, la de la verdad, la de la justicia. Con 3 heridas marcho. La de la